estimados colegas y seguidores de este canal, el cual lo he orientado hacia la actividad petrolera. Y hoy contamos con un especialista, ah, técnico, petrolero, político y académico, que se refiere a una persona de muy alta experiencia y muy alta sabiduría, diría yo, como nuestro colega geólogo Gustavo Coronel. Gustavo es geólogo y politólogo, graduado en la Universidad de Tulsa y en el año 1955, y también estuvo ligado a la actividad académica en Harvard en 1981 y en Johns Hopkins en 1987. Como le mencioné, es un intelectual de extensa trayectoria profesional en Venezuela, en Sudamérica, Indonesia, Argelia, Holanda y Estados Unidos, y con gran actividad en el sector de opinión, especialmente en el campo de la calidad de vida y la educación ciudadana. Ha publicado 7 libros sobre petróleo, gerencia, el grave problema de la corrupción en Venezuela y la educación ciudadana, que ese es un tópico que vamos a tratar también en esta entrevista. Es importante destacar para mí, como estamos dentro del tema petrolero, que Gustavo Coronel formó parte de la primera junta directiva de Petróleos de Venezuela, PDVSA, la PDVSA Azul, en el año 1976, cuando se constituyó esta importante empresa petrolera de Venezuela. Les reitero mi bienvenida, Gustavo, y vamos a iniciarlo con un punto de mucho interés, que es que nos hables acerca de tu vida inicial, dónde naciste, dónde fue tu infancia, en qué ciudad de Venezuela, cómo fue tu carrera técnica, luego supervisoria, gerencial y hasta directiva en la industria petrolera venezolana, para después pasar a los otros temas de gran interés que necesitamos desarrollar en esta conversación. Adelante, estimado colega. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Agradecido por tu invitación para estar aquí contigo hoy, conversar un poco sobre los asuntos petroleros que tanto interesan a Venezuela. Y comenzando pues por lo que me preguntas sobre mi vida, bueno, debo decir que yo soy un producto de la más estricta clase media venezolana, ¿no? Nací en Catia, ¿sabes? Una tierra de boxeadores, y muy pequeño, de meses, me llevaron a Los Teques, donde pasé toda mi niñez, mi adolescencia, y fui enormemente feliz en un pueblo que yo defino siempre como un pueblo mágico, donde ocurrían cosas maravillosas, todo el mundo era muy original, me dejó recuerdos imborrables, y no solamente eso, sino una carga de tanta felicidad que yo digo que deposité en un llamado Banco de la Felicidad, una gran cantidad de felicidad durante mi niñez y adolescencia, que ahora después en mi vejez he ido retirando esos depósitos poco a poco para seguir siendo feliz. Mi adolescencia y mi niñez en Los Teques fue idílica, y eso explica mucho de la felicidad y optimismo que he mantenido durante durante toda mi vida, Julián. Qué Este, bien, excelente. sí, un día me encontré con un estudiante de geología en Los Teques, llamado Pancho Moreno, muy famoso geólogo de la Creole en aquella época, y él estaba estudiando geología y me contagió el entusiasmo por ver rocas. Me invitó a ver rocas con él, y la verdad es que fue como un amor a primera vista entre las rocas y yo. Y decidí estudiar geología. Y cuando llegó el momento para mí de iniciar mis estudios universitarios,
encontré que la Universidad Central de Venezuela estaba cerrada, orden de Marcos Pérez Jiménez, y me fui a Tulsa, Oklahoma, una universidad pequeña, pero que tenía una gran reputación como universidad dedicada a las ciencias geológicas y en general al estudio petrolero. Eh, Muchos de los petroleros venezolanos fueron allá. Allí conocí a mucha de la gente petrolera. Me conseguí una beca con la empresa Shell en mi segundo año y ello me permitió ir a Maracaibo para trabajar haciendo una pasantía mientras estaba en mi tercer año. Y para mí Maracaibo fue una revelación, una ciudad bellísima, muy diferente a a otras ciudades venezolanas, y la gente también diferente al resto del país. Allí encontré pues mi compañera para toda la vida, Marianela, con quien estuve casado 62 años y lamentablemente hace unos 3 años falleció aquí en los Estados Unidos. Pero mi vida fue pasando entonces del nivel de geólogo de campo, que es por donde empezamos todos los geólogos, pasando entonces hacia geología, síntesis de cuencas, que es como una especie de médico internista que recoge toda la información geológica, geofísica, geoquímica, para evaluar una cuenca sedimentaria y ver cuáles son sus potencialidades petrolíferas. Y de allí pasé de la parte técnica, después de unos 10 o 11 años allí, pasé a ser un gerente. Pero antes de eso, sí, me envió la compañía a Holanda primero y luego a Indonesia, donde estuve dos años encargado de la jefatura de geología de producción en Balikpapan, un pueblo en Kalimantan, de la isla de Borneo. Bueno, regresé a Venezuela y al cabo de algún tiempo salí de Shell para integrarme a la empresa CBP, la Corporación Venezolana del Petróleo, por unos 2 o 3 años. De allí me fui a trabajar con la Phillips en Barnesville y en el Golfo de México. Luego regresé a Venezuela a trabajar con Shell de nuevo y allí estaba con Shell cuando se nacionalizó el petróleo y fui nombrado presidente, o mejor dicho, fui nombrado miembro de la primera junta directiva de Petróleos de Venezuela, debido a mi actuación como fundador de lo que se llamó la Agrupación de Orientación Petrolera, que fue un grupo de técnicos y gerentes venezolanos que intervinieron en el debate muy activamente, en el debate sobre nacionalización, y le dieron un vuelco muy significativo a la orientación que llevaba esa nacionalización. Primero estuvo en manos del sector político, pero el sector político pensaba que era muy fácil nacionalizar, que el petróleo se vendía solo, que el petróleo salía sin la necesidad de mucha tecnología. Y nosotros los técnicos nos encargamos de decirle al presidente Pérez, en una reunión masiva en Miraflores, unos 400 de nosotros estuvimos allá y hicimos una presentación de 2 horas al gabinete entero y al presidente Pérez. Y aquello fue el momento decisivo para cambiar esa orientación. De allí nació el artículo quinto, permitía una eventual asociación con las empresas extranjeras. Nacieron las necesidades de los contratos de tecnología y de mercadeo internacional al principio de la nacionalización. Bueno, esa actuación que tuvimos nosotros me llevó a mí a la junta directiva de PDVSA y me convertí en el asistente del general Alfonso Rabar. Lo ayudé mucho y estuve a cargo de lo que se llamó el proceso de racionalización, que llevó a las 14 15 empresas exconcesionarias a integrarse primero en cuatro empresas operadoras filiales de PDVSA
luego en tres empresas operadoras, que fueron Lagoven, Maraven y Corpoven. Cuando hablabas del inicio de tu carrera, pero desde el punto de vista estudiantil, me vino a la memoria cuando yo inicié mi carrera, fue desde el punto de vista ya como empleado en la principal empresa petrolera de esa época, que era la Goven. Y todo ocurrió Correcto. porque yo había hecho pasantías en Lago Ben en el año 76 y 77 y se usaba mucho por parte de las empresas que había profesores que funcionaban como scouting, exploradores para buscar a estudiantes y incluirlos en la industria petrolera, todavía siendo estudiantes. Y una vez voy al Congreso Geológico que se estaba haciendo en el año 78 en el Hilton y yo voy entrando y cuando veo los que van ahí, yo dije, wow, aquí vienen los grandes jefes de la GOBEN, los, como me conocían, pasé, los saludé y iba Pancho Moreno, a quien conociste en Los Teques, iba Brígido Natera, también geólogo, que era ¿Cómo no? gerente del departamento de producción, a Klaus Graf, que era gerente del departamento de geología, y mi profesor, Rolando Glensling. Y me dice Pancho Moreno, mire joven, recuérdese de nosotros y cuando termine, pase por allá. Yo le dije, sí, cómo no. Y por ahí empecé, todavía terminando la tesis, y eso fue una carrera muy satisfactoria en esta empresa. Ahora Qué bien, bueno. ya que tú mencionas toda esa trayectoria y hacen mucho énfasis en la parte del grupo Agropet, que fue la agrupación de especialistas y gerentes petroleros que sirvieron para darle asesoría a al equipo de nacionalización de la industria en el año 76, la cual se llevó a cabo de muy buena manera. Ahora, danos tus experiencias ya en la PDVSA que se creó y cómo empezó a funcionar. Sí, cómo no. Bueno, tú sabes, los técnicos petroleros venezolanos tenían dudas muy fuertes sobre la conveniencia de nacionalizar, porque paradójicamente en los años en los cuales se tomó la decisión de hacerlo, la nación venezolana está obteniendo los ingresos por barril más altos de su historia con un mínimo de riesgos, porque el capital que era necesario para la inversión y el mantenimiento extraordinario, etcétera, todo esto era aportado por las empresas concesionarias. De manera que se dijo en aquel momento, lo que vamos a nacionalizar nosotros no es la industria petrolera, sino los riesgos de la industria petrolera. Pero sin embargo, lo que determinó la decisión fue una razón estrictamente política, una ola nacionalista que no solamente era en Venezuela, sino que venía del Medio Oriente con las experiencias de Gaddafi y además los cataclismos políticos que se suscitaron allí en esa zona, en esa región del mundo. De manera que Venezuela estaba ya psicológicamente muy inclinada a nacionalizar. El peligro que nosotros advertimos fue el peligro de la politización. Y los gerentes y técnicos venezolanos hicieron una campaña muy fuerte para advertir a Venezuela contra los enemigos, contra el enemigo de la politización. Y debemos reconocer que durante los primeros 6 o 7 años de Petróleos de Venezuela, yo llegué allí, te repito, como miembro de la junta directiva y el general Alfonso me pidió que lo asesorara y lo apoyara en la rutina diaria de contacto con las empresas petroleras y me encargó del proceso de racionalización que llevó de 14 empresas ex concesionarias a esas 4 empresas operadoras, ¿no? Pero la lucha fue en contra de la politización porque nosotros teníamos la esperanza
de que no solamente no nos politizáramos nosotros, sino que pudiésemos enseñarle al resto de la administración pública en Venezuela las bondades de operar con eficiencia, de una manera profesional, sobre bases meritocráticas, de normalidad operativa, es decir, todo lo que distinguía la industria petrolera de aquella época versus el sector político venezolano, que era bastante y sigue siendo ahora peor que nunca, muy caótico. Entonces, por 6 o 7 años, Petróleos de Venezuela se mantuvo libre, esencialmente libre de politización, gracias al prestigio que tenía el general Alfonso Rabat, que era quizás el mejor gerente público que tenía Venezuela en aquella época. De manera que por ese periodo de tiempo hubo una luna de miel entre Petróleos de Venezuela y el sector político venezolano. Eso se fue debilitando hasta el punto de que en 1983 el gobierno de Luis Herrera Campins decidió quitarle el financiamiento, el fondo de financiamiento que tenía Petróleos de Venezuela, que le garantizaba su autonomía financiera y puso el dinero a ser utilizado por la nación, por el gobierno, y obligó a Petróleos de Venezuela entonces a ir al Congreso a negociar con el sector político cada detalle presupuestario. Eso condujo inevitablemente a un cierto grado de politización de la empresa. Eso se complementó con la progresiva inclusión en las juntas directivas de dirigentes, no esencialmente petroleros, personas competentes quizás, pero que estaban muy identificadas con los partidos del gobierno. Por ejemplo, el geólogo Humberto Calderón, muy competente, pero muy identificado con el gobierno de Luis Herrera, quien lo puso allí. Y por supuesto, cuando llega Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en 1999, viene con una filosofía de hacer las cosas totalmente diferente a la que regía antes, Sí. implantando su socialismo del siglo XXI y empezando por tener 5 presidentes de PDVSA en los primeros 4 años, que fue prácticamente el primer golpe fuerte que recibió Petróleos de Venezuela, ¿no? Este aspecto es muy importante para la historia de Venezuela, que le dé un poco más de detalle ahí, porque ahí estaría que nos explicaras ah, la causa raíz de la destrucción de la industria petrolera venezolana y sus responsables, porque es importante mencionar esos responsables, porque primero que está aquí en un libro que también vamos a hablar posteriormente, que es un libro tuyo hecho con otros autores también, que es ¿Quién destruyó a PDVSA? Eso lo vamos a hablar con mucho detalle y es bueno que se sepa y eso quede claro, porque esto quedan como documentos para la historia del país, la causa raíz de la destrucción de PDVSA, sus responsables y cuál es la situación actual. Sí. Bueno, mira, cuando llega Hugo Chávez a la presidencia de PDVSA, quiere comenzar en buen pie y nombra presidente de PDVSA a Roberto Mandini, quien era un petrolero probado, un hombre de mucha experiencia gerencial, y todos nos alegramos mucho porque pensamos que eso iba bien. Pero Mandini solamente duró 4 o 5 meses allí en la presidencia. Le pusieron al lado a un comisario que se llamaba Chavaldini. Chavaldini era como una especie sí, de vigilante de lo que hacía o no hacía Roberto Mandini para írselo a decir a Chávez. Mandini no le gustó eso, salió y fue reemplazado por Chavaldini, quien era tan ineficiente que peleó con los sindicatos y lo sacaron casi de inmediato
fue reemplazado por el general Guaycaipuro Lameda, que era un hombre de finanzas muy bueno, que venía del sector del Ministerio de Finanzas, pero se puso del lado de los gerentes profesionales de Petróleos de Venezuela contra los deseos de Hugo Chávez y también fue decapitado como presidente de Petróleos de Venezuela. Finalmente, Hugo Chávez decidió tomar el control pleno de Petróleos de Venezuela y según él mismo admitió en el Congreso, colocó en la presidencia de PDVSA un hombre muy poco conocedor de la industria petrolera internamente, un profesor universitario, buenas personas, pero no era un petrolero, que fue Gastón Parra. Gastón Parra pues fue protestado activamente por la gerencia petrolera. Eso suscitó entonces aquella gran reacción, aquella huelga que logró sacar hasta al presidente Chávez por 48 horas de la presidencia. Entonces, cuando Chávez retorna para apaciguar las cosas, nombra primero a Ali Rodríguez, quien era un hombre totalmente entregado a Cuba, a la Cuba castrista. Fue quien patrocinó aquel convenio petrolero que le ha dado unos 45, 50.000 millones de dólares en petróleo a Cuba durante todos estos años. Y finalmente, Chávez encuentra a un nuevo presidente que es Rafael Ramírez Carreño, hijo de un viejo compañero de él, socialista o comunista, y es Rafael Ramírez Carreño quien está allí entonces en Petróleo de Venezuela por casi 12 años, 10 o 11 años. Y durante ese periodo es que se viene abajo PDVSA porque hay una conversión de PDVSA de ser una empresa petrolera dedicada a la actividad petrolera como ente medular de su tarea, pasan a convertirla en una empresa de naturaleza social, administrando las misiones, dándole mucho dinero, financiando toda la política de subsidios económicos que Hugo Chávez implantó en Venezuela cuando había mucho dinero petrolero, de manera que todas las misiones, todos los bonos, las donaciones, todo eso se manejaba a través de PDVSA. PDVSA se convirtió en una empresa que importaba comida. Mucha de esa comida empezó a ser comprada ya en estado de avanzada madurez, por no decir descomposición. Se suscitaron allí gravísimos casos de corrupción con Pedeval, que era la empresa que administraba ese negocio de la importación de comidas. Se utilizó a PDVSA para hacer casas o para administrar contratos para construir casas con Irán y otros países, de manera que se fue torciendo, se fue desvirtuando la naturaleza de empresa petrolera de Petróleos de Venezuela. Y durante la presidencia de Rafael Ramírez Carreño, durante esos 10 años, se ve que hay una disminución de la producción de Petróleos de Venezuela, que pasa de ser de 3,1 o 3,2 millones de barriles diarios a ser algo así como 2.400.000, 2.500.000 barriles. Va perdiendo alrededor de 600 a 800.000 barriles diarios de producción progresivamente, hasta que en el año 2012 muere Chávez, entra Nicolás Maduro, hay una lucha por el poder entre Maduro y Rafael Ramírez Carreño, pierde Rafael Ramírez y sale no solamente de PDVSA, sino que sale de Venezuela, pero sale forrado, con los bolsillos llenos de dinero, y hoy en día representa lo que ellos llaman el sector chavista original,
para diferenciarlo del sector madurista actual Sí, y tiene hasta pretensiones de ser presidente de la República, ¿no? Entonces el artífice o los dos artífices de la destrucción de petróleos de Venezuela son Hugo Chávez y Rafael Ramírez Carreño. En este libro que tú has mostrado, nosotros hemos recopilado no menos de 20 a 25 actos de gigantesca corrupción que tienen que ver con el alquiler de taladros costa afuera, como los que fueron contratados a Petrosaudí y, al y el Avant Pearl de la India por groseros sobreprecios, un fraude gigantesco. También hubo fraudes con los taladros de tierra, se comisionaron 15 tanqueros para ser construidos en 7 diferentes países como Argentina, Irán, Japón y otros países, y ninguno de estos tanqueros que fueron comisionados llegó a navegar. Allí se perdieron inmensas cantidades de dinero. Se perdieron cantidades de dinero con los contratistas como los bolichicos, por ejemplo, con quienes se contrataron todo un sistema de plantas eléctricas y que nuevas, que resultaron ser usadas y a sobreprecios inmensos. Esos bolichicos están rellenos de dinero hoy en día, viviendo como reyes en Europa, fundamentalmente en la zona de España, Suiza, Andorra, Rafael Ramírez en Italia, de manera que es toda una fauna eh, escapada como parte de la pandilla criminal que era de Hugo Chávez y que ahora ha sido reemplazada por una pandilla criminal, pero bajo el control de Nicolás Maduro, personificada, por cierto, en Tarek El Aissami, quien acaba de ser puesto en prisión después de un año de nadie saber dónde estaba, acaba de anunciarse que ha sido puesto en prisión por el gobierno de Maduro, ¿no? Entonces, ese fraude que está reflejado en este libro, Julián, es quizás el crimen más grande que se ha cometido en Venezuela en materia financiera. Allí no menos de 300.000 millones de dólares han sido despilfarrados, han sido donados a países amigotes del socialismo del siglo XXI o robados por una pandilla de no más de 100 o 150 personas. Este, Cuando tú ves a alguien que, por ejemplo, Alejandro Andrade, quien estuvo preso en los Estados Unidos, ese hombre estuvo preso por haberse robado 1.000 millones de dólares. Eso desafía toda la imaginación, ¿no? Que un hombre pueda robar 1.000 millones de dólares, el tesorero de Hugo Chávez, ¿no? sí. Hay retratas y lo retratas bien en el libro la causa que te comentaba de la destrucción de PDVSA. Yo en varias conferencias que he dado y en el libro de Gerencia Integrada de Campos de Hidrocarburos, los resumo en 4 pilares, que es fallas en cualquiera de esos pilares, porque un solo pilar que falle hace que la empresa se venga abajo. El pilar o columna de los recursos humanos, al destruir todo lo que es el fundamento del recurso humano, como es la meritocracia y todas las otras cosas que conllevan, ya ahí empieza la empresa a quebrar. Por sí sola puede quebrar por eso. La parte financiera, que es lo que resumes acá, de quién destruyó PDVSA, donde hacen mucho énfasis en la parte financiera, en la corrupción, el aspecto técnico, cómo se destruyeron todos los contratos que había con empresas y países del primer mundo y empiezan a hacerse nuevos convenios con empresas y países del tercero y cuarto mundo
que a Así la es. hora de la verdad no aportan ningún conocimiento y tecnología. Y el cuarto aspecto es el control de gestión. Cuando no hay control de gestión, que eso se aplica mucho para poder amparar la corrupción, es que no hay indicadores, no se llevan control de los indicadores financieros, operacionales y todas esas características de una buena gerencia. Entonces, por supuesto, la empresa fallan las cuatro columnas y todo se viene abajo. Entonces, por eso es que hay que tener muy claro y decir esto donde haya que decirlo, que la parte, porque siempre alegan una mentira como que es por el bloqueo o las sanciones. Cuando las sanciones empezaron a formar parte fue a partir de 2019 y no desde que se comenzó con esto que ya venía desde 2014, ya venía en picada la curva de la destrucción. Entonces, ya los responsables están claros, quienes están retratados en esta obra que está disponible en Amazon, Así como es. la mayoría Así es. de las obras. Ahora, este, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para recuperar a la industria petrolera y por ende recuperar el país? Que por supuesto tiene que ser en tiempos de democracia, porque a los que a mí me preguntan, ¿se puede hacer ahora? Yo digo, imposible, ahora no se puede hacer. Tienen que ser en nuevos tiempos y en tiempos democráticos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Gustavo? Sí, bueno, realmente, Julián, en este momento y en el corto y mediano plazo, no podemos avisorar ningún progreso significativo en la industria petrolera venezolana, porque todas las mejoras que puedan existir en este momento son del tipo muy pequeño. Fíjate, en el mejor de los casos, las licencias concedidas a algunas de las empresas extranjeras en Venezuela, sobre todo a la Chevron, han incrementado la producción un poco, pero no, nunca vamos a estar pasando en el mediano plazo de los 800.000 barriles actuales a 1.100.000 barriles diarios en el mejor de los casos en los próximos 4 a 5 años. Es imposible porque no hay, la infraestructura está totalmente destruida, la gerencia está totalmente ausente, la masa trabajadora que suma más de 100.000 o sumaba hasta hace poco más de 100.000 empleados, carece por completo de la habilidad y de la capacidad para hacer una mejora significativa en la operación, porque no hay gerencia. Entonces, no se puede pensar, como tú bien has dicho, en una mejoría que sea de naturaleza significativa mientras exista el actual régimen en el poder. Esto, yo estimo que la salida del régimen actual no se va a dar en Venezuela en el mejor de los casos, antes de 2 años, por la dinámica y la inercia que tienen estos gobiernos. Hay mucha gente en Venezuela pidiendo negociar con el gobierno, pidiendo que se le tienda un puente de plata a un gobierno que es un gobierno criminal, de manera que no podemos esperar mucho en una mejora a muy corto plazo de la situación política venezolana, lamentablemente. Entonces, en el mejor de los casos, vamos a tener que esperar un par de años para ver algún cambio en el tope de la pirámide política venezolana. Y allí es que empieza entonces la labor de reconstrucción, que es una labor que tiene que darse en paralelo, es decir, uno no puede empezar por una sola cosa y esperar que mejorar esa primera cosa para seguir con la segunda. Vamos a tener que acometer en paralelo múltiples tareas que tienen que ver con la recuperación de la confianza internacional,
con el aporte de nuevos y grandes capitales hacia Venezuela, con la entrada de empresas internacionales para hacer inversiones y para colaborar con el pueblo venezolano en las tareas que serán necesarias. Tenemos que traer a la gente de nuevo al campo a producir. Es decir, es una tarea titánica que debe ser acometida en frentes múltiples. Y la industria petrolera es apenas un sector de esos múltiples aspectos en que tendremos que ocuparnos. De manera que yo visualizo la industria petrolera venezolana rejuvenecida como una industria petrolera de unos 2,5 millones de barriles diarios, que pueda aportar importantes cantidades de ingresos al país, pero que ya no sea la única y gran punta de lanza financiera Sí. que tendrá Venezuela, ¿no? Esa es un poquito mi visión. Y por supuesto, ¿cómo manejar esto? Yo digo rotundamente, impedir que el Estado venezolano se ocupe de nuevo de operar la industria petrolera y que le dé campo entonces libre a la industria privada, tanto internacional, que es la que tiene la tecnología y las finanzas a su disposición, y con el aporte de capitales venezolanos si es que están dispuestos. Pero básicamente va a ser la industria petrolera es una industria por naturaleza internacional. Así es. Y es muy importante que hayas hecho hincapié en esto, porque todavía leo por ahí en muchos generadores de opinión pública, en el cual cuando se menciona que la industria petrolera, y yo diría que todas las industrias, el Estado no puede estar dirigiendo industrias de agricultura, de ganadería, de hoteles, de venta de empanadas, todas esas cosas, porque el Estado no debe estar diseñado para eso. Pero todavía hay muchos pensadores, políticos, creadores de opinión pública que creen que todavía rescatarla y ponerla a producir. Muchos tienen sus argumentos y tú lo has mencionado en el libro que bajé hace poco de internet, también relacionado con tu actividad desde el 81 hasta 2015, en el cual Ujú. hay muchos opinadores que creen y de gente no ligada al chavismo, sino que creen que la industria petrolera venezolana es PDVSA y que PDVSA se puede rescatar. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, sí, yo creo que en Venezuela por años, y yo creo que eso nos viene a nosotros desde la generación del año 28, que estuvo muy influida por la corriente marxista en el momento, por los teóricos marxistas de aquella época. En Venezuela es un crimen no ser de izquierda, por ejemplo. En Venezuela todo el mundo dice yo soy de izquierda y piensan que ser de derecha o ser conservador eso es una mala palabra. Ha habido esa deformación política en Venezuela y eso ha llevado a que el liderazgo político, tanto de la extrema izquierda como hasta de la derecha venezolana de Copey, por ejemplo, piensen que la única manera de manejar los asuntos de la nación es a través de empresas del Estado, que eso es lo único que les garantiza el control absoluto de la operación. Y por supuesto están totalmente equivocados. El control de la operación de la industria petrolera fácilmente se puede obtener a través de agencias reguladoras, de agencias supervisoras del Estado, sin que el Estado tenga que mover ni un solo dedo en el campo, en el terreno, donde hay que perforar, explorar, producir, refinar. Esos son aspectos de la actividad donde el Estado no tiene absolutamente nada que hacer o no debería tener nada que hacer. Pero el sector político venezolano está profundamente equivocado porque ha confundido
el control con la posesión de toda la operación. El resultado que tenemos es del fracaso monumental de Petróleos de Venezuela. Esa es una experiencia que no podemos repetir. Cuando se nacionalizó la industria petrolera venezolana, yo creo haber mencionado que era como una especie de símbolo de un joven que se pone los pantalones largos y se hace adulto, porque ahora controlamos la industria, ahora somos realmente los dueños de la industria. Es que nosotros podemos ser los dueños de la industria sin tener que perforar el pozo, sin tener que refinar el barril, a través de la supervisión inteligente del negocio. Pero para eso tenemos que despojarnos de lo que yo advierto como grandes complejos de inferioridad colectivo en los políticos venezolanos, que piensan que el nacionalismo y el estatismo son las únicas vías que garantizan la soberanía. Confunden la soberanía con el control absoluto de la operación. En materia petrolera eso es una total equivocación, ¿no? Y Este, tú que vives en Estados Unidos, puedes comentarnos eso con propiedad porque es que muchos de los que menciono creen que para la soberanía, esa palabrita que usan mucho para la soberanía y para defender el petróleo que es de los venezolanos, que es del pueblo, tiene que la empresa estar operada completamente por el Estado, con todos sus vicios y todos sus problemas. Pero claro, en Estados Unidos uno se da cuenta que el gobierno de Estados Unidos no tiene ninguna empresa petrolera. Todas ¿no? las empresas petroleras son privadas. Y ese Claro. crecimiento tan extraordinario que ha habido, perforando y explotando los nuevos yacimientos no convencionales de lutitas y de calizas completamente de muy baja permeabilidad, se ha logrado con empresas privadas. Esa es una falacia que hay que ir desmontando. Claro, en una empresa, por ejemplo, muchísimo más dedicada estratégicamente, como es el sector de los armamentos, en los Estados Unidos no hay ninguna empresa del Estado que produzca cañones, municiones, aviones de combate. Todo eso está en manos del sector privado. Aún en tiempos de guerra, esta es una industria que ha estado en manos del sector privado. De manera que yo lo que pienso sí es que hemos mantenido por demasiado tiempo ya un cierto complejo de inferioridad. Es eh, como que el venezolano no hubiera tenido, no agarra escarmiento en con lo absoluto. pasado, no agarra escarmiento con lo que ha pasado en este cuarto de siglo de socialismo del siglo XXI, de todo en manos del Estado, de toda la actividad desde la siembra de agricultura, todas las quiebras de empresas, todo eso es producto de porque está en manos del Estado. Entonces, Bueno, es inconcebible que jóvenes todavía y políticos jóvenes crean que la forma en la cual hay que defender la soberanía es que la industria petrolera se recupere a la PDVSA, que ya no va a ser roja rojita, sino va a ser otra vez ah, una parecida a la PDVSA azul, pero es difícil volver a que rompan esa mentalidad, porque esa mentalidad no es que ha fracasado en Venezuela, sino en todas las partes del mundo. Y sí. no agarran, eh, no agarran escarmiento. Sí, bueno, tú sabes, eso es lo que decía Albert Einstein, decía, esa es la definición de la locura, ¿no? Hacer siempre la misma cosa de la misma forma y esperar que vas a obtener un resultado diferente. Así es. Eh, Sí. Ese es el problema venezolano, ¿no? Ahora, hablando ya de todo, como estamos metidos en la Venezuela actual, pero con tu experiencia y sabiduría, ¿qué nos puedes decir?
sobre esa esperanza que tenemos los venezolanos de que haya futuro. ¿Hay futuro para Venezuela? ¿Hay futuro para la industria petrolera? ¿Y cómo sería ese futuro? Bueno, tú sabes, Julián, yo en los últimos 20 años o algo así, mientras he estado retirado aquí en Virginia, yo he pensado muchísimo sobre aspectos no petroleros, sino aspectos de la sociedad venezolana que necesitan de una atención especial. Y creo que he estado muy concentrado en cómo podemos nosotros cambiar la mentalidad del venezolano, cómo podemos nosotros transformar lo que es el concepto fundamental que ha prevalecido en la sociedad venezolana del venezolano como un habitante más, muy dependiente del Estado benefactor, que es un concepto, una relación perversa que ha sido alimentada por el liderazgo político desde la primera época, pues desde del siglo pasado. Todo el liderazgo político ha estado inyectándole al pueblo venezolano, que el pueblo venezolano debe tener todas las garantías, debe tener alimentación, educación, salud, empleo pleno. La misma constitución actual de 1999 te lo dice artículo por artículo, pero en ninguna parte se le dice al venezolano: usted tiene garantías, pero usted también tiene deberes con el Estado, con la nación. Usted tiene que hacer un aporte a la nación proporcional a las garantías y derechos de los cuales usted disfrutaría. En Venezuela todo el mundo habla de pedir sus derechos, pero muy poca gente habla de cumplir con sus deberes. Entonces, esa transformación del venezolano dependiente del Estado para la satisfacción de sus necesidades, en un ciudadano, lo que yo llamo un ciudadano activo, ha sido una de mis mayores preocupaciones en los últimos años, ¿no? Y eso ha sido el objeto de mi último libro, que se llama Fábrica de Ciudadanos, donde yo básicamente postulo la transformación de ese habitante venezolano. Tenemos 30 millones de habitantes, pero tenemos muy pocos ciudadanos activos, definidos como aquellos que hacen cosas buenas activamente. Porque en Venezuela tú tienes buenos ciudadanos, punto, pero son buenos porque no hacen nada malo. Pero se necesita ir más allá de eso para tener ciudadanos que hagan activamente cosas buenas. Y eso, esa carencia de una masa crítica de buenos ciudadanos activos, yo diría, es el problema fundamental, lo que yo llamo la base del edificio Venezuela. Nosotros tenemos un edificio Venezuela con el primer piso del petróleo, el segundo piso del turismo, el tercer piso de la minería, el cuarto piso de la agricultura, pero es un edificio sin bases, porque las bases son la buena ciudadanía, una masa crítica de buenos ciudadanos, y eso es lo que nosotros no tenemos. Entonces, el edificio de Venezuela se nos ha ido cayendo, porque no tiene suficiente solidez en Así las es, bases. Entonces, así es. ese es eso es lo que más me ha ocupado a mí en los últimos años, tratar de vender la idea de que es posible en Venezuela implantar un programa como política de Estado, un programa de educación ciudadana, y comenzando con el niño de 4 años en el kindergarten, hasta que sale a la universidad o a trabajar a los 18 años, reciba sistemáticamente por 14 años, año tras año, educación ciudadana destinada a crearle como una segunda naturaleza una actitud de buen ciudadano activo. Eso se puede lograr, Sí, se ha logrado en otros países. sí, Se ha logrado en Singapur, se ha logrado en el Japón, se ha logrado en Costa Rica, en Uruguay, en Chile. Es decir, no hay que ser extraterrestre para lograr una sociedad de buenos ciudadanos activos. Entonces,
cuando ese programa de Estado se implante, tendrá que mantenerse a través de ciclos presidenciales. No puede ser de un solo presidente y que el próximo diga, ya no me gusta este programa, vamos a terminar con este programa. No, este es un programa que necesita por lo menos 3 o 4 ciclos presidenciales para lograr una transformación real de la base, de la masa crítica de buenos ciudadanos en el país. Un poco lo que hizo Kennedy con el programa espacial estadounidense. Kennedy fue a la televisión y dijo, yo voy a iniciar mañana un programa espacial para llevar a un hombre a la luna y traer a ese hombre de regreso sano y salvo. Pero Kennedy dijo, esto no lo puede hacer mi administración, no se puede hacer en 100 días, no se puede hacer ni en 1000 días. Ciertamente no se puede hacer en mi administración, esto, pero lo haremos nosotros en nombre de la nación. Y él no lo pudo ver, Lyndon Johnson no lo pudo ver y terminó viéndolo realizado Richard Nixon, pero tendrían que pasar 10 y 12 años para que se pudiera terminar. Entonces, eso te da una idea de que es necesario que este programa de educación sea perseverante en el tiempo y atraviese pues ciclos presidenciales. Eh, Ese es Excelente. un poquito lo que más me interesa Sí. en estos días, ¿no? Sí, ese libro ya lo bajé. Afortunadamente, esto lo comparto con todos los que ven este canal, que Ujú. afortunadamente estamos en una época en que ya no es problema disponer de una información, porque este libro lo bajé inmediatamente y en menos de fracciones de segundo ya lo tengo en mi computadora, lo lee uno. A mí, Ajá. a mí me agradó mucho este libro también. Yo vi la conferencia que diste en el grupo de VAPA hace meses y esa es un proyecto que hay que tenerlo como las bases para poder sustentar la Venezuela democrática del futuro. Por Porque si supuesto, los ciudadanos son malos ciudadanos, esos malos ciudadanos, como ocurre en otros países, te van a traer de vuelta a los mismos que destruyeron al país. por Entonces, supuesto. esa base de buenos ciudadanos, esa fábrica de buenos ciudadanos, yo lo vi y hasta me acordé de las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, como la parábola del que construyó su casa a la orilla de un río en un lecho de arena, vino el viento, vino el río, y como a esta persona no tenía ni siquiera la previsión o el conocimiento o la inteligencia, esa naturaleza se la llevó. Contrario al que la construyó sobre roca dura. Y Así es. la roca dura aguantó el viento, aguantó el granizo, aguantó todas las tormentas y sobrevivió. Eso es lo que le pasa a los países. Como no Así tienen sus bases sobre sustentar a sus países, fácilmente se les cae. Y esto es importantísimo. A mí me gusta mucho cuando mencionas esa educación desde la infancia temprana, desde el kindergarten hasta la secundaria. Y yo, con todo respeto, yo le añadiría mucho más, que es la formación de todo el mundo a través de las redes sociales, a través de las campañas de medios de comunicación social donde se formen ciudadanos, como campañas que hacía Renio Tolina, que Dios lo tenga en la gloria, donde es. mencionaba que era lo que debería ser un buen ciudadano. Entonces, por campaña de concientización más la formación de los niños, entonces eso se hace mucho más sólido. Eso es una tarea maravillosa que hay que seguir implantándola en el liderazgo democrático para que ese edificio que se forme con bases sólidas. Como nosotros mencionamos, los geólogos
para construir un edificio tiene que estar en la roca sólida. Así es. Es una roca granítica más todavía, pero si es una arena suave, deleznable, no consolidada, el edificio se va a venir abajo. Entonces, muchas gracias, estimado Gustavo Coronel, por esta excelente conversación que hemos tenido. Y si me gustaría un mensaje final para nuestros colegas, amigos, seguidores y todos los que puedan, a los que pueda llegarle este video. Sí, muchísimas gracias, Julián. Bueno, mira, yo solamente puedo decirles que la situación en Venezuela es muy crítica, es muy grave, y eso ha llevado a muchos de compatriotas a un estado de desesperanza, a un estado de letargo, de resignación. Yo quisiera decirles que tenemos que ponernos de pie. Tenemos que ponernos de pie para ejercer precisamente el rechazo a situaciones como las que estamos viviendo a nivel del régimen que tenemos, los abusos de poder, las torturas, los asesinatos, el exilio de millones de personas. Esa es una lucha que hay que dar, porque hay una tendencia actualmente en Venezuela a tratar de coexistir pacíficamente con esa situación, olvidando que uno no puede sentarse a la mesa con una pandilla de criminales, que los principios tienen un valor que va mucho más allá del pragmatismo y de la conveniencia de corto plazo, que si nosotros no podemos rechazar este estado de cosas actualmente en el país, estamos condenados a que se repita una y otra vez en el futuro de Venezuela. Nosotros tenemos que luchar, que rebelarnos intelectualmente, espiritualmente en contra de la situación actual. Ese sería mi mensaje, aún a pesar de que las posibilidades de éxito a corto plazo sean pequeñas. Hay que seguir tratando de ser, de nuevo, de ser buenos ciudadanos. De eso es que se trata. Gracias, colega Gustavo Coronel. En verdad que esta conversación ha sido excepcional, muy concentrada de sabiduría, y espero que a todos los que la vean y la vean completa les pueda ayudar, sobre todo a este último mensaje, que sí hay futuro, y nos lo dice una persona de muy alta experiencia y muy alta sabiduría. Que esto llegue al corazón de los jóvenes, de los no tan jóvenes y de los contemporáneos. Que Venezuela sí tiene solución. No es posible que estemos buscando que ya esto no tiene solución, de que ya esto no tiene futuro. El futuro sí lo hay. El futuro sí lo hay y está en cada uno de los corazones de nosotros. Gracias a todos. Gracias, Gustavo, por esta excelente lección que nos has dado, y espero que se suscriban al canal para que así puedan ver todos los videos que están ya ahí grabados, donde hay enseñanzas como parte de mi misión de compartir conocimiento de 45 años que estoy ligado a la industria petrolera, conocimientos técnicos, gerenciales y de política petrolera, como esto que estamos viendo hoy. Gracias, gracias, gracias a todos, y les reitero mi invitación a suscribirse en el canal. Gracias, muy amable.